Imagínense que, bueno, saben que mejor no se imaginen nada, porque este caso se pone más raro mientras más lo están escuchando. Y créanme, este es uno de los casos más extraños y difíciles de explicar que he escuchado, y vaya que he escuchado casos. Les recomiendo que pongan bastante atención porque me parece que no se va ningún detalle y aún así no se puede explicar, así que ahí les va. Voy a tener que leer algunos nombres porque están medio difíciles, ya que esto ocurrió en 1994 en Brasil, exactamente en el sitio Vale do Entardecer, situado en la ciudad de Pedro de Toledo, en Sao Paulo. Bueno, en ese lugar había un señor que era dueño como de toda esta granja y demás. Él se dedicaba como a hacer aguardiente artesanal y para esto contrató a otro señor llamado José Marlone de Souza, de 30 años, como para que estuviera aquí asistiendo a los animales que tenían su granja, a cuidar la propiedad y demás, y lo dejaba vivir aquí en una casa que tenía. Entonces, este señor, el propietario, había salido unos días de la ciudad para vender su producto y en esos días que él estuvo fuera, había llovido bastante fuerte. Entonces, él llega a su propiedad y nota que está todo descuidado. Los animales no tenían comida, se veía como, pues sí, que alguien no había estado ahí desde hace bastantes días. Lo cual se le hace raro porque pues para eso había contratado a un trabajador y él lo primero que pensó fue, pues ya se fue el trabajador. Entonces lo que hace es acercarse pues a la casita donde se estaba quedando José. Pero cuando se va acercando nota la primera cosa bastante extraña, y es que había una gallina con sus pollitos totalmente quemados, es decir, chamuscados, carbonizados, como le quieran decir. Totalmente. Toda la gallina estaba deshecha, igual los pollitos. El señor ve esto, se impacta del estado de cómo estaban estos animales y llega a la puerta de la casa. Toca y pues no abre nadie. Y después llama por su nombre a José y tampoco contesta. Entonces aquí supo que algo andaba mal. Trata de abrir la puerta, pero se da cuenta que estaba con seguro por dentro. Es decir, que en teoría José tendría que estar adentro. Decide asomarse por la ventana y lo que ve lo impacta muchísimo, ya que el cuerpo de José estaba ahí tirado en medio de la casa, pero estaba totalmente ennegrecido. Les digo, como si estuviera carbonizado totalmente, y desde la ventana podía ver que tenía unas quemaduras bastante graves. Inmediatamente este hombre llama a la policía, los policías llegan y ellos son los que abren la puerta de esta casa, y es que entran a ver realmente lo que le había pasado a este señor. El estado del cuerpo era bastante impactante y aquí es donde las cosas se empiezan a poner muy raras. Ya que sí, José pues ya no tenía vida, evidentemente. Estas quemaduras pues lo habían consumido en vida, se podría decir. Pero eso no era lo más raro, sino que su piel estaba como cristalizada y además tenía como un polvo blanco alrededor de todo su cuerpo. Pero ven acá la cosa, porque su ropa, es decir, su playera, su short e incluso su ropa interior estaba intacta. Aún tenía como el color original de la ropa. Pero les digo, su cuerpo estaba tan mal que se le había destruido la nariz y parte pues de la boca, los labios. Pero eso no era lo más raro. Recuerden que su ropa todavía estaba intacta, menos por una prenda. Su playera tenía esto. Se notaba que había sido marcado como una quemadura, pero lo raro era que el fuego no se había extendido. Y lo raro era que lo tenía justo en el centro de su playera, perfectamente marcado. ¿Cómo? ¿Cómo es que la ropa no se había quemado y cómo es que le había aparecido esto en medio? Extrañamente, su cabello no se había quemado, pero ya no lo tenía en la cabeza, sino que estaba alrededor de él, pero les digo, sin quemar. Su pelo intacto, solamente como que se había caído de su cabeza. Todo. Mientras seguían investigando la casa, se dieron cuenta que ahí adentro había otra gallina en el mismo estado que la gallina que estaba afuera, es decir, quemada, y también tenía como este polvito blanco alrededor de todo su cuerpo, igual que José. Mientras había tanta gente ahí, salieron los dos perros del propietario y se dieron cuenta del estado en el que estaban, porque los dos estaban severamente lesionados. Uno tenía su patita delantera como si se lo hubieran derretido. Era así como lo describieron, se le derritió la pata, y el otro tenía unas heridas tan fuertes que incluso se le veían sus órganos. Al ver el estado de sus perros, este señor decide checar sus otros animales y se da cuenta que un establo que estaba exactamente a 55 metros de donde estaba esta casa, había otros animales igual,
carbonizados. 3 de sus terneros estaban en el mismo estado y la policía cree que ellos también tenían como este polvito blanco alrededor, pero con tanta lluvia pues ya se había como barrido. Pero ojo que esos no eran todos sus animales, unos sí estaban así y otros estaban en perfecto estado. Sí, hambrientos tal vez, pero no les había pasado nada y algunos estaban en el mismo lugar que los terneros y que los perros. O sea, como a unos sí y a otros no. También notaron que casi al lado del cuerpo había una botella de agua que aparentemente José había estado tomando, pero a pesar de que el agua se veía limpia, olía terrible, como si se hubiera podrido, y esto, según los policías, pasaba después de que el agua había estado ahí meses, no un par de días. Entonces parecía que lo que sea que le hubiera pasado a José y a los animales era lo mismo que había hecho que el agua se pudriera tan rápido. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué? Otro detalle bastante importante es que el cuerpo de José ya tenía un par de días así y a pesar de esto no tenía ningún olor a putrefacción. Y al no tener ninguna explicación es cuando empiezan las teorías, porque tanto el propietario de todo y algunos policías y parte del vecindario pensaban que realmente lo que le había pasado a José era que había sido alcanzado por un rayo. Ellos decían que probablemente José se encontraba en aquel establo con los terneros y por eso explicaría por qué los terneros acabaron igual, pero no tiene sentido que si hubiera recibido esa descarga eléctrica tan fuerte, pudiera haber recorrido 55 metros, meterse a su casa, cerrar la puerta y todo lo demás. Otros decían, no, el rayo no le dio allá en el granero, sino que le dio en su casa. Pero en la casa no había ninguna señal de que eso hubiera pasado. El techo estaba intacto, incluso tenía tejas el techo y no estaba ninguna rota. No sé si han visto cómo queda la piel de las personas que sí son alcanzadas por un rayo. Bueno, nada de estas características tenía José y además para acabar en el estado en el que estaba, tendría que haber estado expuesto a este rayo por mucho más tiempo de lo que duran los rayos. Por ningún lado esta teoría tenía sentido. Esta teoría realmente es que no convenció a